Muy bien. Vengo más gitanillo, ¿no? ¿O más hondureño o qué? Bueno, gloria a Dios. ¿Qué tal todos? ¿Bien? Nosotros hemos estado una semanita. Es que en realidad las vacaciones no son para descanso. Usted sabe que cuando la gente viene de vacaciones y entran a trabajar, agarran la baja de depresión. ¿Entendés? Porque se han cansado. Es que las vacaciones cansan. Se sale uno de su charco y entonces se hace todo pesado, duermes en una cama que no es la tuya y te sales del entorno y no sabes qué hacer por la mañana cuando te levantas. Bueno, es porque son vacaciones pobres. Si fueran ricas sí sabríamos. Estaríamos en el jacuzzi, estaríamos en hoteles de lujo, con aire y todo. Pero como son de pobres, pues vamos a casa de mi cuñada, que se porta muy bien con nosotros y lo único es porque estamos cerca del mar. Estamos más cerquita del mar y demás. Pero nada que envidiar el río Sorbe al mar. Cuando vamos al río también lo pasamos bien. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar. En esta mañana vamos a recordarnos a los creyentes que no somos un accidente. Durante un tiempo pasado, tuvimos que convencer a los creyentes que la creación no es un accidente. Empezó a aparecer la ciencia y a decirnos que todo esto que vemos, este magnífico universo, tan bien ordenado, es producto de un accidente llamado el Big Bang, una explosión de un átomo, no sé qué historia, que fue creando el universo, y un accidente pues nunca uno lo puede relacionar con tanto orden como existe en el universo. Pero igual tuvimos que compartir en las iglesias que la creación es creación, no es un accidente. Después hemos tenido que convencer a la gente que no venimos del mono, que somos descendientes de Adán y Eva. Y hemos tenido que predicar por eso, porque la ley de este mundo siempre pertenece al diablo y siempre va a tratar de darle la vuelta a la tortilla, como salía un anuncio hace tiempo en la televisión. Después hemos tenido que convencer a la gente que somos creados, que nosotros no somos un anfibio que nació del mar y que nos hemos convertido de poco a poco primero en mono y después en ser humano. Y ahora tenemos que convencer a la gente, usted fíjese si no es curioso, ¿no? Que Dios creó hombre y mujer y no mixto y no mezclado. Y ya no es solamente que tengamos que convencerlo, la biología convence absolutamente de que hemos nacido hombre y mujer. Estaremos siempre luchando y en la iglesia tratando de convencer a los creyentes, y curiosamente es necesario hacerlo porque no nos autoconvencemos de nuestro Dios y de la palabra de Dios. Y aunque está escrito quién somos y qué somos, sin embargo seguimos todavía buscando manuales diferentes al del Creador para entender nuestros propósitos. Y entonces es necesario seguir trabajando y ahora decirle a la gente, Dios creó hombre y mujer. Parecía absurdo que tuviéramos que algún día convencer a nadie de eso. Parecía absurdo que en una congregación, en una iglesia o en algún lugar tuviéramos que decir a la gente, hay hombre y mujer. Sí, sabemos que hay otras tendencias emocionales en los seres humanos. Siempre ha habido. Yo he conocido gente y siempre sabíamos que, bueno, los encerraban en el manicomio los que se creían que eran Napoleón o Jesucristo. Y decíamos, este no está bien de la cabeza. Pero hoy no, hoy el que no está bien de la cabeza es el que defiende que hay dos sexos, hombre y mujer. Incluso algunos les están expulsando de las escuelas. Es una auténtica barbaridad el camino que lleva este mundo. Y hay que estar siempre compartiendo el manual de Dios para entender lo que nosotros somos y quién nos ha creado. El empeño del diablo es deshacernos de la idea de que hay un Dios que puede enderezar lo torcido para que Él siga torciendo a su antojo. Curiosamente, Él también conoce que su destino final no es nada positivo y también sabe que no va a vencer, pero
como ha sido creado y es el padre de la mentira, pues sigue mintiendo porque es automático, mecánico en él. Entonces, aunque sabe que no va a vencer, sigue tratando de engañar. Y aunque estamos seguros que no engañará a ninguno de los escogidos, que dice la Biblia, ninguno de los escogidos será engañado, no obstante engañará a muchos que no son escogidos, pero que de alguna manera se perderán por lo menos la bendición de vivir en este mundo conforme al manual de Dios, que ya en sí mismo trae bendición. Es decir, aunque alguien no se convierta a Dios y no reciba vida eterna, recibir a Dios y amarle, respetar, tiene bendición en sí mismo. Bendiciones temporales, bendiciones terrenales. Amar a Dios tiene sus bendiciones aquí en la tierra. Centrar nuestra mente, nuestro entendimiento en la palabra de Dios nos bendice y nos ayuda, aun cuando no nos convirtamos nunca. Pero sin embargo, el manual de Dios es válido también para el hombre que no es creyente y para el creyente. Aunque no uses nunca una televisión, el manual del fabricante es válido aunque no la uses. Está ahí por si la quieres usar. Y también tenemos que decirle a la gente que no somos un accidente. No solamente que no somos un accidente y a los creyentes, sino que estamos creados y nacidos con propósito. Decirle a muchos, ¿sabe qué está pasando con esta desorientación general que existe? Del padre de la mentira. Es que muchas personas, incluso algunos creyentes, pierden su identidad. Los creyentes pierden su identidad de hijos de Dios. Y por eso flaquean, por eso se duermen, por eso se despistan y por eso el diablo que anda como león rugiente tratando de encontrar a quien devorar, no significa que tratando de encontrar a quien hacerle perder su salvación, sino a quien destruir emocionalmente para que no viva una vida de triunfo y feliz. El diablo está continuamente tratándonos de desviar nuestra atención y hacernos pensar que nuestra vida es una casualidad. Y no es una casualidad. Aunque nosotros vemos todo lo que pasa en el mundo, aquel que nace, y aunque existen abortos, no es una casualidad el que nace. Está en el propósito de Dios, en el proyecto de Dios. Hay más, o lo que las estadísticas han escrito, un suicidio cada 2 horas en este país. Cuando yo acabe este mensaje se habrán suicidado 2 personas. Esa es la estadística. Por falta de identidad. Quizás porque les dicen cosas como que tú no tenías que haber nacido. Porque no estabas en el propósito de los padres. Porque fue un descuido o porque fue una violación. Y entonces la frustración lleva a las personas a la pérdida de la identidad. Yo les he hablado de esto también en el canal de YouTube. La identidad es importantísima, porque cuando uno pierde la identidad no sabe quién es, significa estoy perdido. No sé quién soy, dónde vengo, dónde voy, qué hago aquí. Entonces, los creyentes no pueden perder su identidad de cristianos porque son trasladados inmediatamente a las leyes del mundo. Y la gente del mundo no puede perder su identidad paternal, natural, porque de esta manera son como si estuvieran perdidos. Y usted sabe que hay hijos que fueron en las épocas de Argentina y en la época de España, en la guerra, hijos que fueron secuestrados de sus madres al nacer y entregados a otras parejas que necesitaban niños. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con esta gente con el paso del tiempo? Que han corrido cielo y tierra porque quieren conocer a sus padres naturales. Y aunque han vivido bien con sus padres adoptivos, sin embargo ellos quieren conocer sus padres naturales. Porque hay una necesidad de tener identidad.
Y por eso tenemos que decirles a la gente que nos escuche, no hay ninguna persona que nazca en este mundo que sea un accidente. Todo tiene un propósito en Dios. Nosotros vamos a hablar del propósito negativo, pero también hay propósitos, positivos, pero también hay gente que nace con propósitos negativos. Nosotros entendemos que aunque nuestros padres no nos hayan planeado, no hayan querido tenernos, Dios sí planeó nuestro nacimiento. La historia las tenemos en la Biblia por doquier. Tienen Moisés, murieron muchísimos niños para evitar que naciera Moisés, pero Moisés estaba en el propósito de Dios y nació. Otros murieron porque Dios tenía el propósito de juzgar a Faraón muy duramente por causa de su maldad, y Dios se llevó a otros niños. Pero ¿cuál es la cuestión? Que aunque no llegaron a vivir y estaban destinados en ese momento para ser las víctimas de una persona perversa, Dios los recoge inmediatamente y los arrebata al reino de Dios. No se pierde nada, por decirlo de alguna manera. Nosotros sufrimos la pérdida de nuestros seres queridos, pero de nuestros niños, pero los niños son arrebatados por Dios inmediatamente para vivir en una vida mejor. Cuando hay estos asesinatos de hombres y mujeres que matan a sus bebés, ¿sabes qué me ocurre a mí? Tengo una tremenda desazón por los niños, pero me duelen las personas. Qué horrible estar en esa situación. ¿Qué te ha pasado en la cabeza? ¿Qué ha pasado en tu vida? La mayoría de ellos después se suicidan porque no podrían vivir con esa condenación encima. Y por alguna razón que no quiero indagar, me da pena la gente que mata a sus hijos. En lugar de decir asesino, me da pena. Ese muchacho que ahogó a sus hijos, me da pena qué había en su corazón para que hiciera semejante barbarie. Pero es la falta de información y la tergiversación de la información del proyecto de Dios en esta sociedad que cada vez lo aparta más. Y conforme lo aparta, más se corrompe también. Aunque no te hayan planeado, Dios te ha permitido nacer y estás en el propósito y en el proyecto de Dios, con toda seguridad. Tienes algo importante que hacer. ¿Cuál es el problema? Que nosotros pensamos que cuando decimos algo importante que hacer, elegimos lo que hacer, pero Dios no quiere que tú elijas lo que hacer. Dios quiere que elijas lo mismo que dijo Isaías, cuando Dios dijo, hay un problema en la tierra con mis criaturas, ¿qué haré? Y heme aquí. No se planificó yo quiero ser el salvador de nadie, yo quiero formar iglesias, yo quiero tener este ministerio, sino que nuestro proyecto, nuestro deseo y el deseo de Dios es que nosotros digamos, heme aquí. Y Dios te usa para cosas que ni siquiera tú crees que están en uso. Pero todo el mundo tiene utilidad. Todo el mundo está haciendo algo. El salmista sabía bien que aunque no tuviera padre y madre, Dios no le dejaría, y por eso escribió el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Eso es afirmar identidad. Eso es afirmar convicción. Con que no me quiera nadie de la iglesia para llevarlo a los terrenos que aquí afectan y que afectan en todas las iglesias, que se va la gente que nadie me quiere. Aunque nadie te quiera, Dios te recogerá. Porque eres criatura suya, creación de Él. Y no solamente creación de Él, sino también propósito de Él para hacer contigo. Y Dios tiene pensamientos de bien, no de mal para nosotros. Pero fíjese lo que dice
la conversación que tiene Dios con Isaías en el capítulo 49 del 15 al 16. Le dice Dios a Isaías: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre? Es decir, Isaías comprende cómo funcionan las madres. Son capaces de matar por sus hijos. Son capaces de cualquier cosa por sus hijos. Es dificilísimo arrebatar del corazón de una madre a un hijo en una lucha natural, a no ser que cometan asesinato y aún no lo arrebatan. Muerto y todo, estará siempre, siempre activo y vivo en el corazón de una madre. Y Dios le dice esto a Isaías para que comprenda. Aunque olvide ella, da la posibilidad de los seres humanos, yo nunca me olvidaré de ti. Le pone el ejemplo máximo y le dice: pero como es un ser humano, aunque olvide ella, te pongo todavía una llamada mayor: yo nunca me olvidaré. Nosotros leemos algunas cosas de forma desagradable. Por ejemplo, hablamos de Judas y el mundo habla despectivo, los creyentes hablan despectivos de Judas, pero Jesús le amó. Jesús se rompió el corazón cuando Judas no iba a tomar la decisión correcta. Judas no dijo: ahí va el malo. No, se rompió el corazón y le invitó a comer, a mojar pan con él. Porque había un dolor profundo en su corazón, irreparable en el caso de Judas, pero había dolor, no había inquina, no había satisfacción. Nosotros somos tendentes a odiar. Alguien hizo cosas desagradables y somos tendentes a odiar. Pero en realidad debería darnos pena la gente que obra de forma incoherente. De la madre, el hijo que pega a la madre, qué pena por el hijo. O que pegue al padre, qué pena por el hijo. La madre, él se llevó el porrazo, pero la madre tiene el corazón sano, el hijo tiene el corazón enfermo. Qué dolor de ver gente que no se recupera para Dios porque no alcanza a entender que es importante en el mundo, que es importante en la vida. No es el destino casual el que nos ha traído hasta aquí. Es el propósito de Dios. No es la casualidad la que te convirtió, sino la búsqueda de Dios en tu vida. Este es otro de los errores. Hay personas que creen que buscan a Dios, pero a Dios es imposible encontrarlo. Porque como he puesto estos días en el Facebook, hay un decreto que oculta completamente a los ojos del hombre a Dios. Están muertos en sus delitos y pecados. Nadie podrá encontrar jamás a Dios en ninguna religión, ni siquiera la cristiana, a no ser que Dios se le revele a él. A no ser que Dios sea el que le encuentre a él. Es cierto que algunos inquietos, como hemos sido quizás nosotros, hemos empezado a buscar a tientas, como dice la palabra, a tienta a ver si de alguna manera podemos conocer a Dios. Y todas las religiones son una manera de tentar a ver si puedo encontrar a Dios. Pero si Dios no se revela, nadie absolutamente se encontrará jamás con Él. Es por eso que nosotros somos importantes, porque Dios nos ha escogido y nos ha buscado para hallarnos e incluirnos en el gran beneficio de pertenecer a su pueblo, de pertenecer a la esposa de Cristo. No somos un accidente, no estamos por casualidad, no somos inútiles. Y aunque para mí personalmente algunas personas no me sean útiles, no es así para Dios. Y aunque yo no sea útil para alguien, no es así para Dios.
Por poquito que nosotros busquemos, en nuestros corazones encontraremos que tenemos cierta importancia. Pablo sabía que era importante para Dios, pero todavía dice, soy importante para Dios, pero es necesario que me quede aquí porque también soy importante para muchos de vosotros, aunque algunos me han despreciado y me han dejado. Si él se hubiera frustrado por los que le dejaron, hubiera abandonado su ministerio. Pero a veces solamente es importante para uno o para dos. Y Dios no tiene ningún reparo con eso. Mandó al desierto a Felipe para que sanara a un eunuco, a una persona que solamente era útil para la reina. Pero Dios tenía propósito con el eunuco. Vete a saber es los que convirtió ese eunuco después allá de donde venía. Dios puso sus ojos en él y envió a una persona al desierto a caminar muchos kilómetros para encontrarse con él y predicarle la palabra de Dios. En cualquier lugar que estás, puedes ser útil para Dios, a pesar de ti y a pesar de mí. Porque hay personas que ponen los ojos en nosotros y ven cosas que nosotros no vemos en nosotros. Nosotros despreciamos la iglesia y hay personas que entran y ¿sabes por qué no se quedan? Porque ellos no se sienten dignos de estar en la iglesia. Me acordaré siempre de una persona cercana, pariente de la familia de mi esposa, que convivía con una chica creyente y no pudo soportarlo, se fue y le dijo a la madre, esa vida nunca va a ser para mí. Porque ella quería vivir cosas y la que vivía con ella diría, es que aquí tenemos que guardar una regla cristiana y cuando es una religiosa, es no sé qué, la ética no le servía, quería vivir la vida cristiana, pero con las formas del mundo. Y esa vida no es para mí y no quiero decir cómo está ahora. Y se retiró. Hay gente que se va de la iglesia porque esta vida no es para ellos. Porque aunque tú no ves pureza, hay pureza. Porque no bebemos, porque no fumamos, porque no hacemos ciertas cosas. Uy, yo si no fumo no puedo estar ahí. Pero nosotros también despreciamos lo que Dios nos da en ocasiones. Y debemos de retomar la conciencia de que no somos un accidente, ninguno de nosotros lo es. El salmista sabía bien, en el 138:8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desempares la obra de tus manos. Está clamando. Dios no va a dejar la obra de sus manos. La Biblia nos dice, lo que empezó lo terminará. Así que Dios tiene propósito para nosotros. Dios tiene propósito para tu vida. Y aunque tú no te sientas con identidad, Dios quiere darte una identidad. Lo único que necesitas es seguir escuchando la palabra para darte la vuelta de alguna manera, porque Dios está buscándote. Como inconverso y como cristiano, Dios siempre está buscándonos. El Salmo 139, del 15 al 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Dios está ahí ya trabajando. Antes de la fundación del mundo, yo te conocía. Antes de que las cosas fueran. Estamos hablando, ¿sabes lo que pasa? Que se ha minimizado a Dios tanto, con algunas doctrinas, tanto. Se le ha minimizado que pareciera que Dios depende de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío, de nuestras decisiones para hacer las cosas. Pero nadie decidió nacer y Dios dijo que sí. Nadie pudo ayudarse a nacer, pero Dios sí que lo hizo. Porque Dios es absolutamente poderoso. Creó los cielos y la tierra, todo el universo.
Echo una vista para arriba, dice, el Dios que ha creado todo eso, y no solamente ha creado todo eso, sino que le ha dado las instrucciones, las horas, los minutos, los momentos de sus rotaciones, para que queden suspendidos ahí en la nada. Dios hace grandes cosas y no se olvida de nosotros. Y no somos un accidente. Y no somos personas inútiles. Podemos sentirnos inútiles porque el diablo se ocupa de hacernos sentir inútiles. Hay personas que tienen un trabajo tremendo por delante y se sienten inútiles. Hay matrimonios que no hacen nada por la familia y se sienten inútiles. Pero si tienes todo el trabajo ahí delante, pon las manos en la obra. Comienza a trabajar, comienza a decentar tu hogar, a tratar tu esposa, tus hijos, comienza a hacer algo. No se siente importante porque no hace lo que él quiere hacer. Y ese es el problema de la sociedad de hoy, que compramos una televisión y queremos que funcione como yo quiero. Mis nietos, que todavía no se han leído el manual del móvil, cuando no funciona empieza así, vaya yo. Lo va a reventar. Porque no tiene paciencia para leer el manual y decir qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que dice que tengo que hacer para que se vea la pantalla. Claro, no lo saben y golpean el móvil. Y algunos cuando llevan el GPS y la señora dice para la derecha, que no, que ve para la izquierda, y el GPS, mira para la derecha, lo tiran por la pared. Me acuerdo que al principio, cuando nació el GPS, y no estábamos acostumbrados, hay una gran cantidad de personas que se peleaban con el GPS. ¿Pero por qué me lleva por ahí? Y recuerden ustedes que el GPS no falla. Es posible que le dé 40 vueltas a la manzana, pero te lleva. Pero como yo quiero ir por donde yo quiero, no por donde quiere el GPS, entonces me enojo con él y entonces hacemos estas cosas tan bárbaras como pelearnos con Dios. ¿Cuánta gente hay queriendo desarrollar un ministerio o un don que Dios no le ha dado? Y los que tienen los desprecia y no los disfruta. Necesitamos entender que somos útiles para Dios, porque Él es amor. Y Él ha hecho su creación con amor. No ha hecho su creación para pelearse con ella. Ha creado a los ángeles, ha creado a los hombres, ha creado todo lo que vemos para disfrutar, para deleite personal. Otra de las cosas que a los seres humanos se nos atraganta es la soberanía de Dios. Si yo digo Dios ha hecho todo para su deleite, usted dirá que egoísta. O los de Podemos dirán que no les gusta que las cosas sean como en orden. O aquellos que pretenden estar siempre vivir en la anarquía, no les gusta que haya quien les mande. Y Dios es absolutamente soberano y lo que Él dice se hace y punto. Y claro, eso en la mente de los seres humanos es algo totalmente, y es por eso que es imposible convivir. Porque nadie quiere aceptar un soberano que les diga exactamente lo que hay que hacer. Y claro, ¿quién tiene derecho a hacer eso? Pues ningún político, ningún presidente, ningún rey, solamente el creador, el que creó el juego. Es el único que puede hacer y deshacer. Y Dios ha creado su naturaleza y puede hacer y deshacer. Fíjese que dice Isaías 44:2. Así dice Jehová, nos dice Isaías, y dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. No temas, cualquiera que sea tu nombre, porque yo te formé desde el vientre. Y si naciste, aunque no estés en el propósito o en el pueblo de Dios, si naciste, Dios tiene un propósito con tu vida. No es casualidad, no eres producto de la desgracia, sencillamente has nacido. Y has nacido para la gloria de Dios.
Y aunque hay cosas que no son previstas, sin embargo Dios, que es todopoderoso, tiene en cuenta el error humano y el pecado de la humanidad para hacer lo que Él quiere hacer a pesar de todo lo que parece torcido. Y por eso tenemos un libertador de los jueces que era hijo de una prostituta. Porque Dios no tiene esas miras que tenemos nosotros. Dios no juzgaba a ese juez como nosotros lo solemos hacer, por los que le rodean. Por los que le rodean. Y ponemos una marca en aquellas personas que tienen en su entorno personas que según nuestros conceptos no están alineados con Dios. Y por eso Jesús, aunque de forma indirecta, porque Jesús no es hijo de hombre, tiene también como descendencia a Rahab la ramera, o a Judá, el que se acostó con una prostituta. Porque Dios no hace lo que nosotros hacemos. Desde el vientre nos tiene llamado y cumple sus propósitos con nosotros. Y aunque muchos niños no son planeados, aunque muchos niños son producto incluso de violaciones, Dios tiene en cuenta el error para enmendar y rectificar, no para rectificar porque antes de que nacieran, Él conocía y tiene propósito para Él aquí y en la eternidad. Porque los propósitos aquí tienen cierta importancia. El propósito de los apóstoles aquí tenía importancia. El propósito de Jesús en la tierra tenía mucha importancia. Pero era mucho más importante el propósito de Dios en la eternidad. Porque Jesús se sentaría a la diestra del Padre para el deleite de Dios. Y los que han nacido y han vivido para la gloria de Dios se sentarán en alguno de las moradas celestiales para alabar y glorificar a Dios. A lo mejor aquí eres el barrendero, pero allí puede que estés el primero al ladito del Señor para darle gloria y honra a su nombre. No somos producto de una casualidad, somos nacidos con propósitos bien definidos para Dios y confusos para nosotros. Efesios 1, 4, 6 nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y esto en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en el amado. En una ocasión tuve una discusión con un pastor a raíz de que uno de sus congregantes, que había tenido problemas con la droga y con el alcohol, y había entrado en la iglesia y se había salido de nuevo, y ahora volvía otra vez, y escribió: gracias a Dios que he podido volver, y gracias a Dios que he decidido volver. Y yo le escribí: gracias a Dios que te dejó. Gracias a Dios que te dejó volver. Porque algunos quisieron volver y no pudieron. Es el caso de Jacob y de Saúl. Lo procuró con lágrimas, su herencia, y no la consiguió. No obstante, Dios los bendijo mucho, pero no consiguió su herencia. Y bástase que dije esto para que me dijeron, o sea, como que la voluntad del hombre, y hay una conversación que no quiero mencionar, como que la voluntad del hombre era absolutamente necesaria. Y yo le dije: tú no has vuelto porque has querido, has vuelto porque Dios te ha empujado. Si no te empuja, no vuelves nunca. Porque el deseo del hombre es siempre contra Dios. El deseo natural del hombre, que está
bajo la esclavitud del pecado es siempre contra Dios. Y aunque Cristo haya venido a nosotros, como ha venido a nosotros, como ha venido, no aunque, sino como ha venido a nosotros, nos buscará como oveja perdida donde quiera que estemos. Y si alguien se fue y vuelve es porque Dios le empujó a venir. No, yo decidí. ¿Decidió el hijo pródigo volver al Padre? Sí, desde la perspectiva natural, pero no desde la perspectiva de Dios. Es Dios el que le llevó a comer algarroba, el que le hizo fracasar en su vida, el que le empujó una y otra vez y el que le trajo a la memoria cómo vivía en su casa. Porque si Dios cautiva tu memoria, ¿sabes qué se llama eso? Alzheimer. No recuerdas nada. Nada. En lo natural. También hay Alzheimer espiritual. Personas que no van a recordarse nunca de cuando vivían en la presencia de Dios. Así que Dios siempre es el protagonista de la Biblia. No es jamás el hombre el protagonista. El hombre es el que recibe los beneficios de que Dios sea tan egoísta. Si yo no lo manejo todo, esto se va al traste. Y Él maneja nuestras vidas de una forma gloriosa, extraordinaria, donde nosotros también interactuamos con Dios, pero al final, si yo tengo alguna vez una posibilidad, y lo probarás en tu vida, si alguna vez te equivocaste, si rectificas, te darás cuenta que fue Dios el que te llevó al rectificar. Que nosotros no somos por naturalezas propensos a buscar a Dios, porque no es así como hemos nacido. Y aunque nos hemos convertido, nacido de nuevo, la vieja naturaleza pelea y lucha y sigue peleando y luchando contra nosotros. Santiago 1:18. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Nos hizo nacer, no fue casualidad, no fue intención, no fue tu padre, no fue tu madre. No fue María la que dijo, voy a ver si hago nacer a Jesús. No fue José el que hizo nacer a Jesús ni a ninguno de los hijos más y tuvo. No fue tu padre tuvo impulsos, mi madre tuvo impulsos, pero todos esos impulsos nacen del propósito de Dios. Es Dios el que se tomó la molestia de hacernos, el que decidió crear de la nada todo lo que vemos y todo para deleite personal, para deleite suyo, para la gloria de su nombre, que es lo que significa. Ahora bien, Dios nos amó y nos creó. ¿Qué será que Dios quiere de mí? Esa es la gran pregunta de la mayoría de la gente. ¿Cuál será el don que tengo? Y no lo ven, pero lo están ejerciendo. Porque buscan otro diferente. ¿Será que Dios me ama y no ven que Dios les ama porque buscan el amor diferente? Para que yo sepa que Dios me ama, tiene que pasar esto y esto. Y si no, entonces me siento como que Dios no me ama. Pero Dios te ama porque respiras, porque tienes casa, porque tienes familia, porque tienes deleites internos, porque tienes tiempos de bendición, porque tienes ganas de estar en la iglesia, ganas de adorarle. Dios te ama. Pero nosotros entendemos que Dios nos ama cuando Dios nos da algo visible. Por ejemplo, nuestros niños siempre estudien con la naturaleza, con lo natural, estudien con lo natural, porque la Biblia y los bíblicos te enrollan. Estudien. Mis nietos a veces no saben que le quiero si no le traigo un regalo. Porque ellos tienen la percepción de que el amor se muestra con regalos, excepto cuando ellos están sensibles. Y a veces, cuando está en la cama, te mira y te dice, Yayo, te amo.
ya yo te amo. Ahí no había regalo, ahí nace. Pero él eso no lo asimila como natural. Nosotros somos mayores, tenemos que saber que Dios nos ama aunque no nos regale cosas. Porque Dios es amor. Porque entregó a su unigénito. Porque vio sufrir y padecer a su Hijo por amor a nosotros. Por amor a aquellos que desprecian incluso su propia identidad. Y eso es lo que queremos compartir hoy. No somos producto de una casualidad, somos productos del amor de Dios. Somos sujetos nacidos por el amor de Dios. Y a mí me enseñan tanto los niños, los perros, los animales. Me enseñan tanto. Ellos no saben discernir el amor. Incluso cuando hay disciplina, entonces dices que no les quieres. ¿No le suena a usted a usted mismo o a mí mismo? Cuando Dios me golpea, tú no me amas, Señor. Nos está disciplinando, nos está enseñando, nos está dirigiendo, nos está llevando a aprender el manual. Esto funciona así. Y entonces, como nosotros no queremos el manual, decimos que Dios no nos ama porque nos disciplina, lo mismito que mis nietos y que tus hijos. El día que hay azote, no les quieres. Ellos no perciben la disciplina como amor. El apóstol Pedro dice, en principio toda disciplina es causa de dolor, pero produce la paz y el amor apacible de haber sido precisamente amado por causa de la disciplina. Que no sea con violencia, que no sea con odio, con ira. Yo espero que se entienda, ¿no? El propósito de Dios para nuestra vida es tan excelso, tan excelente, tan extraordinario, tan diferente, que la mayoría de nosotros no somos capaces de percibirlo. ¿Qué tal si Dios te llamó solamente para que un día tus hermanos te vendan a unos mercaderes, te lleven a Egipto, vivas allí con un pagano de 3/4, la mujer del faraón te quiere hundir la vida, te llevan a la cárcel, sales de la cárcel y al final estás allí para alimentar a tus hermanos. Después estuvo ahí viviendo. ¿Qué tal si eres llamado para acompañar a Jesús hasta que tenga 18 años? Y ahí está José y no aparece para más nada en ningún sitio. ¿Qué tal si eres llamado para una misión sencilla, simple, como traer agua a David? Porque eran soldados de ellos. Ese es el problema que tenemos. ¿Qué es lo que Dios querrá de mí? ¿Qué será mi don? Estás ejerciendo el don sin saberlo y estás haciendo el propósito de Dios sin saberlo. El tema es alinearse. El tema es alinearse y dar gracias a Dios por cada situación, porque en cada una de las situaciones que nosotros estamos seguramente haciendo la voluntad de Dios, por error o por acierto. Enseñaba a Watchman Nee en uno de sus libros. El creyente tiene que estar dispuesto a ir a cualquier sitio que Dios le mande, incluso al infierno. Porque si Dios te manda para el infierno es porque también sabe hacerlo. Hacer algo allí, digo yo. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. No sabemos el manual de Dios para la humanidad en general y para nosotros en particular. Y por eso estamos siempre perdidos. Y luego cuando Dios nos demanda hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo queremos hacer, no nos ajustamos. ¿Por qué razón? Porque demanda que deje algo que estoy haciendo diferente. Y por eso una de las cosas más complicadas es el ministerio a tiempo completo. Porque hay que arriesgarse a que no entre el sueldo en casa. Cada mes. Pero si Dios le llamó, Dios proveerá. Si Dios te llamó, Dios proveerá. Dios nos ha creado, por Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que se ven y las que no se ven.
Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y que sirva para noticia de ustedes. Nada absolutamente se escapará de su mano por mucha rebelión y rebeldía que haya. Dios permite rebeliones, rebeldía, permite decisiones contrarias al Evangelio, perseguir a los cristianos, pero no se preocupe, nada absolutamente se escapará de su propósito eterno. Lo que a nosotros nos parece que Dios se equivoca o que a Dios se le escapa de las manos, no es así. Ni un solo cabello cae a tierra sin que Él lo sepa. Y si Él lo sabe, es porque lo determinó. Porque Dios no es adivino. Y hay personas que ponen la presencia de Dios antes que los decretos de Dios. ¿Qué significa? Dios hace cosas porque sabe que va a hacer. Por ejemplo, Dios te eligió porque sabía que tú ibas a responder. Porque sabía que tú ibas a decir sí. Eso es una trampa. Porque entonces estamos hablando de un Dios adivino que se asoma y dice, uy, aquel va a ser bueno para mí. Aquel va a ser malo, pues no para mí. Aquel va a ser bueno para mí. No, Dios sabe todo porque Él ha decretado todo. Y antes que ocurra, sabe que va a ocurrir porque lo ha decretado. Porque ha permitido en sus decretos soberanos y divinos, ha permitido que ocurran ciertas cosas que para nosotros son locura, pero que Dios maneja a su manera, porque para eso es el Creador y sabe por qué lo hace. Otra cosa que pasa en la iglesia es que muchos están usando la palabra de Dios, decimos a Dios cuando nos referimos también a su palabra, para autorrealizarse. Como aquel que yo conocí, que vino aquí a la iglesia esta, y decía, yo antes de ser cristiano, era cristiano. ¿Qué quiere decir? Que era creyente. Y yo cuando asaltaba un comercio, decía, Señor, protégeme y guárdame. ¿Usted cree que los que van a robar un banco no dicen, Señor, guárdanos, protégenos? Porque pretenden usar la palabra de Dios para hacer lo que quieren hacer y autorrealizarse. Entonces ese es otro de los errores que cometemos para perder nuestra identidad y para dejar de sentirnos útiles en el Evangelio o en el mundo. Porque empezamos a hacer aquello para lo que Dios no nos ha llamado, nos ha permitido, pero no nos ha llamado. Permite que haya ladrones, pero no llama a que los ladrones vengan. Permite muchas cosas que no son tolerables en el reino de los cielos. Permite que haya homosexualidad y ama a los homosexuales como ama a cualquiera, porque Dios es amor. Y quiere que vengan al arrepentimiento como cualquiera de nosotros. Pero Él no permite la homosexualidad. Aquí en la tierra sí, pero en el reino de los cielos no. Lo mismo que a los mentirosos. Dios permite que los mentirosos estén. Dios permite que sigan mintiendo. Y Dios los ama. Y quiere que vengan a arrepentimiento. Y si no lo hacen, Dios seguirá amándoles. Pero cuando se abra la puerta del reino de los cielos, no entrarán. Porque en el reino de los cielos no hay imperfección. No hay nada que se salga del manual. Y aquí Dios permite que el manual sea pisoteado en muchos casos. Y nos referimos en este caso al manual que es Cristo, porque Él nos muestra el camino, pero en el reino de los cielos no. Algunos creyentes están muy a favor de la libertad y muy escandalizados porque en la iglesia tratamos de poner ciertas normas morales. ¿Qué anticuado? ¿Qué facha? ¿Qué autoritario? Y encuentras insultos de todo tipo, pero ¿sabes el lugar más autoritario y más férreo, firme contra la sociedad que existe? Va a ser la puerta del reino de los cielos. Es tan estrecha que no va a pasar ninguna de las leyes de las que hoy son establecidas en estos gobiernos.
Seremos amorosos y seremos complacientes y seremos tolerantes con todo lo que es mal, porque nos puede tocar en la familia incluso. Pero no podemos decir, en el reino de los cielos va a ser muchísimo más duro. De tal manera que no se va a entrar ni idólatras, ni fornicarios, ni mentirosos, ni los que se acuestan con mujeres que no son las suyas, ni los adúlteros, ni los que mienten, ni los que difaman. Habrá pureza, hermanos. Habrá santidad. Y la puerta va a ser absolutamente... Allá podremos gritar todos, ¡facha! A San Pedro, que estará en la puerta, ¿no? Dice. Podremos decirle lo que sea, pero cerrará. Homófobo, xenófobo, pero cerrará. Porque el manual de Dios no autoriza la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, la mentira, la idolatría. Y como está en el manual de Dios que quien practique tales cosas no heredará el reino de los cielos, que lo sepa ahora, porque en la puerta podrá gritar lo que quiera, pero no se abrirá. Y es por eso que decimos, hemos sido llamados con un propósito, y el primero de los propósitos de la humanidad sería glorificar a Dios, como es el primero de los propósitos de los ángeles que están en los cielos, glorificar a Dios. Y esa gloria que le damos a Dios se reproduce en gozo inefable personal en el alma de los creyentes, de los que reciben a Dios. Así que para descubrir nuestro propósito, la palabra es nuestra guía. Y tenemos que edificar nuestras vidas sobre la palabra, sobre verdades eternas, no sobre psicología, no sobre leyes populares, no por la información, no por lo que nos dice muchísima gente, sino por la palabra. A nosotros nos duele ser personas que decimos no toleramos la homosexualidad, porque sabemos que sufren cuando no se acepta su naturaleza, como dicen ellos, ¿no? Sabemos que sufren. Sabemos que las personas que roban y mienten también sufren. Y a nosotros nos duele en el corazón. Pero yo el otro día pensaba por una queja que había en radio, tremenda queja en radio, con respecto a esto de las intolerancias. Y digo, es que si sales ahí ahora y dices que escúcheme una cosa, mucho más intolerante es la puerta del reino de los cielos. Si no quieren ir a él, hagan lo que les dé la gana. Pero si quieren disfrutar del reino de Dios, y por eso hablamos a los creyentes, nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana. Y por eso se jugó la vida Daniel, diciendo, no te adoraré, aunque me metas en el foso o en el fuego o donde quieras. Y por eso los discípulos se negaron a no predicar la palabra, aunque les costaba la vida. Y por eso nosotros debemos estar contra leyes, no contra personas, contra principados, contra potestades, que quieren infundir en una sociedad completamente corrupta. No nos metamos con nadie. Si no quieren heredar el reino, que hagan lo que quieran. Pero Jesús llama a los suyos a tomar su cruz y a caminar junto con Él en ese sufrimiento que conlleva vivir el cristianismo en un mundo como el presente. Y que Dios nos dé la gracia y la fuerza para soportar todas las influencias que pueden venir sobre nuestras vidas. Si descubrimos quiénes somos, viviremos en paz. Si descubrimos que somos creados por un Dios absolutamente magnífico, glorioso, extraordinario, sobre todas las cosas, domina todo, absolutamente todo, descansaremos y viviremos o procuraremos vivir para la gloria de Dios. No somos producto de ninguna casualidad. Nadie que ha nacido equivocadamente.
sino que Dios le ha dado vida y le ha placido darle la vida para que aprenda o entre en el camino para glorificar su nombre. Y Dios le dará además el gozo y la felicidad de pertenecer a uno de sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra y enséñanos, Señor, a recordar todo el tiempo que no somos una equivocación, que somos seres queridos por ti, amados por ti. Que si alguien escucha, Señor, esta predicación, esta palabra sencilla y humilde, entienda que no está en este mundo por casualidad. Que aunque nadie lo hubiera programado, ni aunque nadie le alabe, hay un Dios en el cielo. Un Dios en el cielo que te ama y de tal manera que ha enviado a su Hijo Jesús, que ha muerto crucificado en la cruz defendiéndote para que si tú eres capaz de mirarle con fe, recibas salvación eterna y entres a formar parte de la familia de Dios. Si por casualidad estás escuchando esta predicación y estás desesperado o desesperada, recuerda que hay esperanza en Cristo. El Señor está anhelando recibirte, amarte y darte toda una función tremendamente importante para desarrollar en este mundo y especialmente en la vida eterna. Recuerda que Dios te ama, recuerda que Jesús te ama y recuerda que el Espíritu Santo está esperándote para llevarte a esa redención final, que es estar con Cristo para la eternidad. Te bendigo y bendigo a todos aquellos que están aquí presentes, que escuchan el vídeo y deseamos con todo corazón que este mundo rectifique su camino torcido para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la semana con más cosas. Creo que no hay nada más, así que nos vemos.